Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de arte organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le damos la bienvenida a la licenciada Florencia Agra. Le agradecemos que se haya sumado a este ciclo, diciéndoles que Florencia es asesora y profesora universitaria en Historia del Arte, docente en la Universidad de El Salvador, especializada en mercado de arte. Desde el año pasado dicta los talleres de arte en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y ahora sí, les cuento que junto a Florencia realizaremos un recorrido por obras de los denominados artistas viajeros, quienes dejaron en su legado artístico una visión de las jóvenes naciones americanas. Ahora sí, Flor, si te parece bien, nos exponés o nos presentás cómo vamos a abordar el tema sobre los artistas viajeros. Bueno, buenos días, Mirta. Hola. Bueno, un poco te voy a comentar cómo va a ser el desarrollo del encuentro de hoy. Lo que vamos a hacer simplemente es, digamos, hablar de los artistas viajeros, presentar algunas imágenes, así que lo que seguramente van a ver es que yo voy a estar hablando y va a aparecer alguna imagen que va a recrear lo que estoy mencionando, por así decirlo. Ese va a ser el desarrollo de la charla. Y en cuanto a artistas viajeros, que es el tema que hoy nos convoca, un poco te voy a hablar de lo que son los artistas viajeros. Por lo general usamos este término para hablar de artistas que nos dejaron, digamos, su producción, su legado, su mirada de determinados puntos de Latinoamérica. Digamos, es un término que está muy arraigado con la producción de estos artistas que estuvieron activos en concreto en el siglo XIX. Bien, antes de hablar de algunos artistas viajeros, tenemos que mencionar la figura de un científico que es Alexander von Humboldt, que es el padre de la geografía moderna, que muchos le dicen que ese era un hombre del Renacimiento en el siglo XIX. ¿Esto por qué? Porque tenía esta figura de geógrafo, tenía conocimientos en muchos ámbitos, no solamente en la ciencia, sino también en las artes, y también fue el padre, mira, acá te voy a mostrar un retrato de él mientras, fue el padre de las expediciones científicas, ¿sí?, a territorio americano. Acá ves, lo podés ver retratado, este es un retrato que está en una galería en Berlín, desconozco el artista que lo realizó, pero vos lo ves ahí en primer plano, vestido a la usanza europea, pero, digamos, está vestido a la usanza europea, pero inserto, digamos, en un paisaje de un claro tipo de ambiente, digamos, tropical, ¿no? A ver, Alexander von Humboldt era alemán, él vino a América, realizó varias expediciones, si bien hoy no es el encuentro en donde vamos a hablar concretamente de las expediciones que realizó, digamos, a grosso modo te comento que él realizó varias, nos dejó, digamos, una producción, el Cosmos de Humboldt, por ejemplo, por mencionar algunos, en donde él hace un relevamiento geográfico, hace un relevamiento de, por ejemplo, de volcanes en las zonas de México. Y a ver, todas estas expediciones, toda esta producción necesitaba, en un principio, de ilustraciones. Estoy hablando de principios del siglo XIX, y es ahí cuando entran en juego lo que son los artistas, ¿no? Es como un poco a través de su figura, te muestro algunas imágenes del Cosmos, de Humboldt, vos ves un poco cómo ya se empieza a vincular el arte, digamos, con la ciencia. Bien, él estaba, digamos, en este caso en concreto, el arte era auxiliar a la ciencia. Él en las expediciones, digamos, venía con un séquito de científicos, pero también de artistas que ilustraban sus producciones. Y cuando te referís justamente a artistas viajeros, ¿a qué te referís? O cuando queremos presentar este tema así específicamente.
Lo que pasa es que en Latinoamérica en el siglo XIX vino, digamos, un aluvión de, también por nombrarlo así, de artistas, ¿bien? No solo vinieron artistas contratados para ilustrar este tipo de producciones científicas, sino que también vinieron artistas simplemente para hacer lo que se llama el viaje romántico, un viaje a tierras exóticas. Siempre me estoy refiriendo a artistas de origen europeo en su mayoría, ¿bien? Artistas que eran amateurs, por ejemplo, artistas que eran marinos y estuvieron, por ejemplo, acá en la Argentina 2 años de viaje y nos dejaron imágenes de las naciones, de estas naciones jóvenes como Argentina, Chile, Perú. También hubo artistas viajeros en Brasil, ¿no? Bajo lo que es bajo lo que fue la misión artística francesa en Brasil, pero eran artistas que vinieron en un movimiento, por así decirlo, organizados. Y también, a ver, Brasil, no me voy a meter con Brasil porque es un caso aparte, porque es el único, digamos, país de Sudamérica que fuese un imperio, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en concreto en Brasil. Además de estos cambios, de estas introducciones que vos mencionás, internacionalmente, ¿qué es lo que dejan? ¿Cuál es su impronta así remarcada a nivel internacional? Así en particular, como estás mencionando, ¿cómo serían los cambios culturales a nivel internacional? Vos me querés decir los cambios culturales a nivel internacional que propiciaron este movimiento de artistas. Mirá, a ver, ya digamos en el siglo XVIII, sí, ya estamos ante un movimiento que es el movimiento, digamos, un movimiento cultural que es la Ilustración, y ya en el siglo XIX la cultura europea heredera de estas cuestiones se comenzó a interesar en lugares que fueron vedados por muchos años, como América. ¿Y por qué te digo esto? A ver, expediciones, viajes de diferentes viajeros hubo en el siglo XVII, sí, por supuesto, en el siglo XVIII también, pero en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando en América, en Sudamérica, en Latinoamérica, se estaban emancipando las naciones, estos territorios ya no fueron vedados para europeos como los franceses, los ingleses, italianos, por ejemplo. Tenían como un paso más fluido. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro, los avances en lo que es materia de transporte. ¿Sí? También hubo un interés por la sociedad europea por conocer a través de las imágenes estos lugares exóticos. Surge en el siglo XIX en Europa lo que se llama la hispanofilia. ¿Sí? Y también esto, a ver, hay un montón de causas que, digamos, aceleraron la producción de estas imágenes, como por ejemplo también los avances en lo que son cuestiones de reproducción técnica, de grabado. En el siglo XIX, exactamente en el 1800 se patenta lo que es la invención de la litografía, que es una técnica de grabado que admite muchas más copias que las técnicas que veníamos viendo. Y a ellos en particular, ¿qué los motivaba a hacer estos viajes o cuáles fueron las motivaciones propias de estos artistas? Mira, hubo diferentes tipos de motivaciones. Por ejemplo, en el caso de los artistas que venían convocados por, digamos, científicos y más, como te comenté, tenían una contratación. ¿Sí? Después tenías artistas que era, digamos, venir a América era la culminación del viaje romántico, ¿no? O el viaje de estudios. Vos imagínate que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los artistas franceses que estudiaban en la academia, por lo general, muchos realizaron viajes a lugares exóticos. Uno de los puntos, digamos, de mayor recurrencia era Marruecos, por ejemplo, que quedaba más cerca. Y otro punto era América.
Bueno, ¿sí? vos... Lo que pasa es que vos imaginate que América, a ver, no es como la pensamos hoy, Sudamérica, México, ir de viaje, que ya tenemos todas las guías turísticas, No, no, no. realmente Un eran unos desafío, aventureros. claro, una aventura. Y acá Además, me viene a la mente comentarte que Humboldt tenía a ver, no solamente era un científico también, sino era sí, un humanista, un intelectual, y tenía un diálogo muy fluido con los artistas, y él había realizado una serie de guías de viaje para estos artistas. Él tenía intercambio, vos vas a ver con algunos artistas, tenía un intercambio epistolar en donde les daba recomendaciones por qué puntos tenían que pasar. Bien, eso, digamos, el viaje romántico, las contrataciones también. dejar También, su por ejemplo, impronta, tratar de no solo ir a recabar lo que podían ver dentro de sus obras, sino también dejar plasmadas sus obras en los lugares, supongo, o su sí, presencia. sí, algo, digamos, muy importante es que yo te hablé de el aumento del consumo de la imagen impresa. Muchos artistas, a ver, yo estoy hablando de artista, a ver, voy a usar el término artista para hablar de una persona que realiza reproducciones, imágenes, dibujos, ¿bien? Muchos de ellos venían a ilustrar lo que eran los libros de viaje, que estaban también muy en boga en el siglo XIX. Venían simplemente a ilustrar, y otros artistas nos dejaron a nosotros una mirada, ¿no? Claro. Porque o sea, lo que vas a ver frecuentemente en artistas como, te voy a mencionar uno que estuvo en diferentes puntos en América y en Argentina, nos dejan la imagen del arquetipo de pastor latinoamericano, como el gaucho, Qué el bueno. guaso. Claro, entonces ahí también se abre, digamos, otra cuestión que es el arte documental. Claro que sí. Además, nosotros recibimos arte de otros países del mundo, de otros lugares del mundo, y también nosotros, a través de nuestra digamos, naturaleza o de nuestra forma de ser, podemos transmitirlo al resto. Así que es un intercambio. Sí, pero es un intercambio, pero ten en cuenta esto, es la mirada del europeo hacia las Ajá. tierras latinoamericanas, ¿sí? No es un intercambio de un artista sí, oriundo de su país, es la mirada Claro. desde la afuera, la mirada del foráneo, Exacto. Ok. Perfecto. ¿entendés? La Y mirada acá vas a ver muchísimo, del cada vez vas a europeo. ver más, sí, ay, perdón. No, está bien, justamente de esos artistas europeos que bien dijiste, la mirada sobre nuestra pampa húmeda, sobre nuestra tierra, sobre nuestra, ¿no? Una cosa así. Sí, a ver, va a ser la mirada del foráneo, del extranjero, que a veces, Ajá, muchas veces ven muchísimo más que nosotros, y va a poner, digamos, especial hincapié en su producción en los claro. arquetipos. Ajá. ¿Entendés? Por ejemplo, acá en Argentina hay un artista, Emerix Exes Vidal, que fue un marino que estuvo en Montevideo y estuvo en Buenos Aires y nos dejó, digamos, su producción, que luego, en el año 1820, publicó en un álbum Vistas Pintorescas de Buenos Aires y Montevideo, donde vos vas a poder ver, donde él recrea los oficios típicos de Buenos Aires. Y vas a ver qué es lo que le llamaba la atención ¿Y a él. cuáles, por Por ejemplo, en ejemplo, Buenos recordás? Aires, sí, mira, por ejemplo, hay un grabado, a ver, algo importante, todas las imágenes de los artistas viajeros, por lo general, van a estar reproducidas en libros o en láminas sueltas. ¿Sí? Volviendo a la pregunta que me dijiste, ¿cuál es la que te llama la atención? Una que me llama muchísimo a mí la atención es una que acá voy a buscarla y te la voy a mostrar. Acá, digamos, es en donde podés ver ahí, allá a lo lejos, la primera representación de la bandera argentina, ¿sí? Entonces, esto que lo que estás viendo ahí es, digamos, todo lo que es la actual zona de la Casa Rosada, por ejemplo, el Bajo, ¿no? También nos dejaron
documento y testimonio de lo que fueron los cambios en esta zona portuaria. También tenés acá, por ejemplo, un mendigo, que algo que llamaba mucho la atención a el europeo era que los mendigos tengan caballo, ¿no? Si el caballo es algo, una herramienta, por así decirlo, de los caballeros. Ves acá también puedes ver la recoba, que estaba en lo que era en lo que es la actual Plaza de Mayo. Nos dejaron un registro geográfico, un registro de los que fueron los cambios urbanos, en el caso concreto. Claro, en ese sentido son los urbanos, las ciudades, pero no sé, cuando vos estás hablando, también me viene a la mente que han representado el campo argentino, digamos el gaucho, el rancho, no sé si me viene esa imagen también, no solo de lo urbano, sino también de lo campestre, ¿no? Sí, mira, acá volviendo, para no mencionar muchísimos artistas, mira, yo voy a ir con un caso concreto, que es un artista llamado Joan Mortis Pukendas, es un artista de origen alemán, ya él, digamos, venía de familia de artistas, y en América realizó 2 tipos de viajes, en donde vos ves sí, ves una dicotomía bastante importante en su producción. En el primer viaje que realizó, que hizo a Brasil, ahora voy a traer una imagen, él vino bajo una expedición científica de Langdorf. Hizo un tipo de relevamiento que lo podemos ver como un relevamiento etnográfico, en donde comienza, digamos, a ilustrar los diferentes arquetipos de la sociedad brasileña, ¿no? Este tipo de producción tiene un carácter más científico, como podés ver, acá te muestro algunas ilustraciones, pero él volvió a Europa y después volvió a América y ya realizó, digamos, un viaje, lo que sería el viaje romántico, a diferentes puntos de América. Tenés, por ejemplo, imágenes que ilustran México, lo que eran los resabios de su pasado colonial, su pasado español, también por nombrarlo así. Y algo importante acá es que yo te comienzo a mostrar no imágenes que están ligadas a las obras gráficas, sino que te estoy mostrando pinturas. ¿Esto qué significa? Que el artista se plantaba en las afueras de México, al plein air, como los impresionistas, al aire libre, y pintaba al óleo. No. El artista viajero siempre lo que hacía era trabajar con soportes como el papel, lápices, con todo lo que son herramientas portables. ¿Bien? Después las llevaba al óleo, a lo que era la obra única. ¿Sí? En concreto, él sí tenía un interés por el paisaje romántico. Vas a ver que el paisaje sublime, él va a recrear muchas vistas de paisajes de los Andes, ¿no? Donde está y ahí entra un poco el concepto de lo sublime, ¿no? de la naturaleza, ¿no? que experimenta el ser humano. Que no solamente lo sublime lo encontró en los Andes, sino también muchos viajeros lo encontraron imagínate un alemán, en ámbitos tropicales como Brasil, con esa exuberante flora, fauna que era totalmente nueva para ellos. O sea, hay que ponerse un poco en la mentalidad de la época. Hoy por hoy, nosotros parcialmente a ciertas cosas que no conocemos lo vemos como natural. Acercar. Claro, sí, a través de las redes, de internet, como que sin necesidad de viajar físicamente lo podemos observar y es como que tenemos la idea, pero el descubrimiento en situ de los artistas habrá sido maravilloso, desde lo que experimentaban y después de poderlo expresar, ¿no? No, es claro, o sea, como te contaba, antes, o sea, nosotros hoy nos podemos acercar parcialmente a lo que es algo a través de una fotografía. En esta época, o
sea, imagínate, o sea, llegar a Brasil siendo alemán y encontrarte con todo lo que es, de hecho, la comunidad carioca. Claro, de hecho, Brasil, vos fíjate que una de las comunidades más importantes que se han radicado en la inmigración fue la comunidad alemana. En Brasil hay una comunidad muy, pero muy grande de alemanes, así que mira lo que le ha atraído no solo a estos artistas, sino a la ciudadanía en general, ¿no? A las personas de ese origen. Uh-huh. Sí, y bueno, y también este artista, Joan Mortis Rugenda, quien tenía, digamos, un intercambio bastante fluido con Humboldt, también recreó, digamos, retrató a lo que eran las figuras de estas nuevas clases nobles de origen criollo, por así nombrarlo, patricias, ¿entendés? Por ejemplo, acá en Argentina él retrató a Mariquita Sánchez de Thompson. Él también recreó el típico arquetipo de pastor argentino, que es el gaucho, dejándonos, digamos, sí, un documento digamos, de lo que era, digamos, su De nuestras inventario. tradiciones. Uh-huh. Sí, vos imaginate que tenemos artistas como Rugenda, pero también tenemos artistas que venían exclusivamente a recrear los arquetipos de los diferentes países, Claro. los oficios. Uh-huh. Por ejemplo, en Brasil estaban como parece normalmente, los calciteiros, ¿no? Los que realizaban las calzadas a la usanza de diferentes ciudades portuguesas. Uh-huh. Siempre recrearon lo llamativo y lo diferente, lo pintoresco. Esto también respondía a un interés de que en el siglo XIX, más en la segunda mitad, fue digamos, como el siglo del periodismo gráfico. Uh-huh. ¿Sí? ¿Vos sabés? Claro que sí. Me trae también en este tema de los artistas, hoy, si lo traigo a la actualidad, me vino recién a la memoria, por ejemplo, en las expediciones científicas que se hacen en la actualidad, generalmente están acompañados por artistas, que pueden ser artistas en fotografía o artistas en pintura o en artes plásticas. Me viene a la memoria, recientemente tuvimos una entrevista con una científica que estuvo en varias expediciones a la Antártida, de las cuales yo también conocí, que participaron en esas expediciones fotógrafos, por ejemplo, artistas, porque claro, hoy en la actualidad, no solo el propósito de investigación, sino también extraer desde lo artístico el lugar donde están visitando. Así que es como que permanentemente desde de antes hasta ahora es digamos, una atracción permanente para los artistas, ¿no? El descubrir lugares. Sí. De hecho, es parte de su formación también, ¿no? Uh-huh. Tampoco me quiero ir mucho de tema, pero también acá digamos, lo importante es que cuando están, digamos, cuando su trabajo, digamos, responde a una responsabilidad que tienen bajo una expedición científica, tiene que seguir ciertas convenciones para la representación. Bien. Ahora, cuando es su producción personal, bueno, ahí sí vas a ver revelada la mirada. Qué linda, qué buena definición, excelente. Del artista. Gracias. No, por ejemplo, me encantó. Claro. Hubo que es fascinante. Hubo también un ilustrador, pero más que nada relacionado estrictamente al ámbito científico, Eckel creo que fue, que también fue muy criticado porque él, ante la fascinación de las formas orgánicas de ciertas por así decirlo, plantas, deformó un poco las imágenes. Bueno, ahí está el artista, claro. Claro, pero eso ya es imagen artística, no es imagen científica. Exactamente, exacto. Está muy bien, me encantó la aclaración, porque se distingue muy bien. La diferencia es notoria. Ya te muestro una imagen de este señor que te decía, ahí podés ver en el graph que está el nombre. Pero bueno, vamos a volver. No, continuando con. Esto fue continuando con tu desarrollo,
Solamente quería decir eso porque me vino a la mente, nada más que, así que sigamos con tu desarrollo. Sí, y a ver, también como que te comentaba de este artista Rugendas, también, por ejemplo, acá tenés la cautiva, ¿no? Las cautivas blancas, raptadas por estos malones, que a ver, la cuestión del malón y de las cautivas fueron, digamos, hechos, sí, que tuvieron que ver con el crimen, o sea, o sea, existieron, digamos, en la realidad y también fueron motivos muy recurrentes en la literatura rioplatense, que también inspiró, digamos, a muchísimos artistas, ¿no? A tenés a la cautiva blanca de Rugenda. En fin, digamos, lo que te quería comentar es que dentro de esta categoría, artistas viajeros, encontramos un montón de producciones. O sea, hubo muchos artistas viajeros. O sea, vos hoy por hoy vas a una librería de libros antiguos y ves alguna lámina anónima de una vista de Buenos Aires y el uso que te van a dar cuando preguntas de qué artista es un artista viajero. ¿Esto qué significa? Que es un artista que transitó ciertos lugares por determinados periodos y nos dejó una imagen. Muchísimas veces estas imágenes vas a encontrar imágenes que tienen cierta veracidad y también tenés imágenes muy fantasiosas. Claro. Imagínate que muchos de estos artistas venían con intenciones editoriales, ¿no? En donde empezaron a destacar y a deformar ciertas cuestiones a diestra y siniestra. Tenés, por ejemplo, algunas vistas de Buenos Aires en donde hay morros, como si fuese bucios, ¿entendés? Por eso, hay que tomarlo. Ahí estaba la impronta artística, porque si no serían documentales, sería como si fuera, supongo, ¿no? Porque debe ser muy difícil para ese artista no poner su impronta, ¿no? Ahí desfiguraba. No, sí, en realidad lo que hacían era, digamos, hacer ese tipo de obras porque tenían que ilustrar este género de los libros de viaje. Claro. Y que no necesariamente lo realizaban los artistas, los libros de viaje, lo realizaban, por ejemplo, los marinos, editoriales. Por ejemplo, acá en Argentina hay un viajero que se llamaba Francis Bonhead, si mal no recuerdo, que lo quiso realizar una expedición desde Buenos Aires él realizó un libro en donde cuenta todo el viaje desde Buenos Aires hasta San Luis, específicamente La Carolina. Entonces te cuenta todas las peripecias del viaje, ¿sí? Es un libro de viaje, como un diario íntimo. Ajá, muy bien. ¿Entendés? Y Flor, vos mencionaste las técnicas o cómo se expresaban. ¿Podés profundizar un poquito más en eso? Por ejemplo, ¿en qué formatos? Justamente como haciendo hincapié en lo que acabas de decir. Mirá, por lo general el artista venía con un portafolio, sus hojas, sus lápices. Estas son, digamos, serían la producción de obras únicas de ellos. Acuarelas, vos tenés acceso a ese tipo de obra gráfica, pero lo importante es que estas imágenes después se llevaban a grabado, ¿sí? Y estaban lo que eran las empresas litográficas. En Europa había, digamos, grandes empresas litográficas y por mencionarte a una, que fue una de las primeras de acá de la Argentina, era la empresa litográfica de Bacle, que muchas veces decimos los grabados de Bacle. ¿Sí? Bacle era un empresario litográfico de origen ginebrino que vino a Buenos Aires a finales del exactamente 1829, 1830, y trajo la piedra litográfica. ¿Qué tipo de imágenes imprimió, digamos, en esta empresa? Varias producciones, y vamos a hablar más que nada de las imágenes que seguramente vos las conocés, por ejemplo, los oficios de Buenos Aires. También la serie de los peinetones de Bacle. Yo acá te estoy mostrando que seguramente estas imágenes vos las conocés porque habitualmente se solían reproducir en las revistas de Villique, en Anteojito. ¿Le ves como cierto carácter familiar? Sí, sí.
Sí. Además me da la impresión de que son como temas recurrentes para presentación de obras o en la fotografía hoy en día, ¿viste? O sea, creo que es como que se repiten como tema de ilustración o tema como para desarrollar. Sí, 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 Ujú, totalmente. Y bueno, eso bueno, te quería decir ujú, de Bacle, ujú. de las imágenes, yo siempre hablo de términos de imágenes, ¿no? En donde hablamos de estas obras, que son, digamos, los dibujos, los croquis, que no tenemos mucho acceso a ese tipo de obras, pero sí a las reproducciones, a los grabados. Eh, Cuando decís no tenemos acceso, y justamente ¿dónde se pueden, cómo lo podríamos A ver, encontrar? a ¿Dónde? ese tipo de croquis están en colecciones públicas, pero también muchas en Privadas. colecciones particulares. Pero son obras que digamos, hoy las conocemos porque su principal espacio de difusión fueron los libros y las Ujú, revistas, ujú, ¿sí? Ahora ajá. sí te voy a hablar de un artista que estuvo 6 meses en la Argentina, Raymond Momoazán, que acá te voy a poner la imagen del soldado de la Guardia de Rosas, y te cuento brevemente la historia de este artista. Este artista era un artista de origen francés, con formación académica, que estuvo en Argentina por un periodo de 6 meses. ¿Por qué? Porque él iba camino a Chile, ¿bien? Y prefirió realizar, digamos, imagínate, venía de Europa, lo que hizo decidió no pasar por el Cabo de Hornos, que era una de las rutas para ir a Chile, y sí, digamos, hacer el viaje sí, a caballo en su momento, hasta Chile. En esos 6 meses, él nos dejó un legado que por el periodo de tiempo que estuvo es bastante amplio. Nos dejó, digamos, esta imagen que tiene un carácter romántico. Vos, como podés ver acá, en esta imagen, el gaucho parece un beduino, un oriental, ¿sí? Eh, Está, digamos, todo, digamos, el gaucho está ahí todo sedente, en descanso, en lo que sería, digamos, indolente, ¿no? Y comparte esta cuestión de, sí, de la indolencia con las representaciones de los beduinos, ¿no? Parece un turco este gaucho, ¿sí? Ujú. Como puedes ver. Y también esto por mencionar una de las obras que más, sí, más importantes de este artista, que hoy, hoy no sé, pero hasta en el 2019 estaba en calidad de préstamo expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes, pues es una Ajá. colección particular Sí, esta sí. obra. Y también nos dejó, que me parece, digamos, que cabe destacar, una imagen, una obra también que es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que es un retrato de Rosas, ¿sí? A ver, Rosas fue excesivamente retratado. La verdad que tuvo, digamos, muy patente y muy presente el poder de la imagen, pero este en particular me va a interesar a mí porque es un retrato que no responde a la típica iconografía de Rosas con su uniforme militar, sino que está acá Rosas con el poncho, ¿no? Como un gaucho. Y eso, digamos, es muy interesante. Eh, ¿No? Porque también reafirma a través de este retrato la figura del gaucho, Ujú, ¿no? No es un ujú. retrato de aparato en donde está él con su uniforme militar, está como, digamos, más, parece, si bien no está representado el ámbito en donde está, tiene más que ver con un ámbito más doméstico, por así decirlo, pero lo importante que representarse de esa manera es una manera de reivindicar, ¿no? La figura del gaucho que tanto, digamos, fue reivindicada en la época, en la etapa rosista. Ujú. Bueno, no sé si te queda alguna No, pregunta. no, está muy bien. Lo que quería decir que para redondear, los temas creo que lo hemos visto todos, ¿no es cierto? ¿Quedó algún tema de estos artistas que querían
representar con fortaleza, como la que acabas de decir, el gaucho, por ejemplo, o las montañas, o el hielo, o en Brasil, algún otro tema, todo pareciera ser más bien con la naturaleza, o también con lo humano, sería el gaucho, digamos, o el ser humano. En realidad, digamos, lo que encontrás son diferentes temas, diferentes lo que se llaman géneros. Sí vas a ver que trabajaron en el género del paisaje, pero, digamos, desde una perspectiva científica y también desde una perspectiva artística, más que nada vinculados con corrientes como el romanticismo, ¿sí? En donde se trata de recrear cuestiones como lo sublime de la naturaleza y más. Artistas viajeros vinieron a América por diferentes intereses, ¿sí? El abanico de cuestiones que revelaron en sus obras, la temática variada. La temática son un montón. Pero también, a ver, y ahora que me decís, te faltó decir alguna, y seguramente me faltaron decir un montón. Pero, por ejemplo, en Brasil, más que nada, en donde la esclavitud, digamos, fue un tema muy importante para la historia, ahí sí encontrás artistas, artistas que sirvieron a la misión artística francesa en Brasil. Te comento brevemente quiénes eran. Eran artistas que trabajaron en su momento para la corte napoleónica, artistas oficiales de la corte, que luego, digamos, cuando terminó toda la era napoleónica, tuvieron que encontrar nuevos puntos, digamos, en donde llevar a cabo su actividad, y uno de los puntos fue Brasil. Fueron convocados por el imperio, especialmente para fundar la academia en Brasil, ¿no? Eran artistas profesionales. Imagínate que acá en Latinoamérica no había artistas profesionales, había artistas que se formaban en talleres, no tenían una formación programática, ¿sí? Eso no quiere decir que sus obras no tenían artisticidad. La cuestión es que estos artistas, vos podés ver en ciertas obras en donde hay a ver, voy a buscar y mostrarte, en donde hay un tipo de denuncia, por así llamarlo, o también que les llamó mucho la atención el trato hacia determinadas esferas de la sociedad, hacia los esclavos. ¿Sí? Es un tema, Claro, por eso te decía, porque los temas que abordaban eran interesantísimos para el conocimiento, para trasladarlo al conocimiento de otros lugares. O sea, exactamente. Por eso quería redondear esto digamos, como final, qué representaban a través de estas obras o a través de sus recorridos, hacían conocer al mundo o a distintas esferas lo sucedido a través de su arte, las características de cada lugar. Esa es un poquito lo que quería terminar de redondear. Sí, ellos iban, o sea, lo que por lo general representaron era lo diferente, ¿no? Exacto. Lo diferente a Europa. Excelente. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante, creo que da para más también, así que por ahí podemos coordinar para el próximo ciclo. No, el próximo tendremos algún otro tema que vamos a ir abordando, tanto propuesto por nosotros, por vos misma, Flor, o por la gente que lo vamos recibiendo. Así que por hoy me parece que el tema ha sido presentado. Te agradezco muchísimo, ha sido muy, muy interesante. Gracias. Nos despedimos hasta la próxima, Flor, con muchas gracias por todo. Y también, gracias a vos, Mirta. Chau, chau. Y lo que sí quiero despedirme y agradecerle a todas las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a la Presidente, a la doctora Gabriela Russo, a la Vicepresidente Primera, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que es nuestra consejera coordinadora, a todos los colegas miembros de la Comisión de Cultura, a los colaboradores, especialmente a Julieta y a Ciro, que nos acompañan, nos ayudan para que este ciclo salga a luz, y por supuesto a todos ustedes. Los invito, les agradezco que nos hayan acompañado en este y todos los ciclos
que hacemos de cultura. Los invitamos para nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Espero que estén todos muy bien. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Y gracias. Chau, chau.